cómo una sola carretera pudo decidir el destino de miles y cambiar el mapa del sur del Donbass. A simple vista, Kurakovo parece solo un nombre perdido entre ciudades industriales. Pero en la guerra, los nombres pequeños pueden esconder tragedias gigantes. Kurakovo era el último nudo logístico que mantenía con vida la defensa ucraniana en esta región. La carretera N-15, que une Zaporizhzhia con Donetsk, era mucho más que asfalto. Era la arteria que traía suministros, refuerzos y esperanza. Cada camión que cruzaba esa vía era una promesa de resistencia. Pero de repente, el tráfico civil cayó a cero. Un detalle invisible para muchos, pero un grito de alarma para quienes entienden la guerra. El colapso era inminente. Con los trenes ya cortados días antes por la artillería, toda la zona quedó dependiendo de una sola línea, cada vez más asediada. El futuro de miles de soldados, incluso de toda la región, pendía de ese hilo. Cuando la logística muere, la defensa cae tras ella. Perder la logística es apostar toda la guerra. Así, un punto olvidado en el mapa puede sellar el destino de un ejército. Pero, ¿cómo llegó Kurakovo a ser el corazón vulnerable del sur del Donbass? Volvamos a los días previos a la caída, cuando cada decisión cambiaba el futuro. En la víspera, señales sutiles ya anunciaban la tormenta. La presión aumentaba y los errores empezaban a pesar. Olvida los mapas. La verdadera guerra siempre se libra fuera de los focos. Kurakovo no es solo un punto en el sur de Donbass. Era el último tapón que conectaba a miles de defensores con el resto del país. Controlar Kurakovo era tener el pulso logístico de toda la defensa ucraniana en la región. Cuando el tráfico civil desaparece, sabes que el cerco es casi absoluto. Así ocurrió aquí. En pocos días, las carreteras quedaron desiertas. No hubo explosiones masivas, solo ausencia y silencio, la señal de que el lazo se cerraba con precisión letal. El tren ya no llegaba a Kurakovo. La artillería había cortado esas líneas mucho antes del asalto final. Solo quedaba una carretera, bombardeada sin piedad, que pasó de ser una vía de vida a un corredor mortal. Cada convoy jugaba a la ruleta rusa bajo el fuego. El mando ucraniano lo sabía. Si caía Kurakovo, caía toda la agrupación sur. Era el tapón de la botella. Sin él, la resistencia se desmoronaría en cuestión de horas. Perder la logística no es solo perder líneas en un mapa, es quedar aislado, hambriento, sin munición, condenado a una derrota humillante antes de combatir. Pero el verdadero golpe llegó desde arriba y desde el terreno. Aquí es donde comienza de verdad la pesadilla para los defensores. La superioridad aérea y los ataques de precisión abrieron grietas en la defensa. Lo que vino después fue un asedio sin respiro, una lección brutal sobre lo que significa perder el control logístico. El enemigo no golpea de frente, asfixia, corta el oxígeno y espera el colapso. En las afueras de Kurakovo, la batalla no se resolvió con asaltos masivos, sino con precisión quirúrgica. Los avances rusos, lentos y calculados, cerraron el cerco desde el norte y el sur como unas tenazas de acero. No hubo embestida frontal. Todo fue aislamiento, recorte de rutas y paciencia fría. El primer movimiento fue tomar las alturas estratégicas en el norte, sobre todo la zona de Sandsovka. Desde allí, los rusos dominaron visualmente los accesos y cada movimiento en el área industrial. Ningún desplazamiento quedaba sin ser detectado. Los alrededores se volvieron un espacio vigilado, donde cada paso podía ser fatal. La tecnología inclinó la balanza. Drones de reconocimiento rastreaban cada metro, y la artillería reaccionaba en minutos con precisión mortal. El campo de batalla dejó de ser una red de trincheras y se transformó en una trampa. Moverse era exponerse a un disparo seguro. El verdadero quiebre sucedió en el sur, tras la caída de Dalnie. Un avance mecanizado partió al grupo ucraniano y la defensa colapsó. La línea se quebró y quedaron dos bolsas sin conexión ni apoyo mutuo. El aislamiento era absoluto. La confusión reinó mientras las reservas ucranianas eran lanzadas, sin coordinación,
bajo un fuego cada vez más denso. Por primera vez, drones FPV conectados por fibra óptica decidieron el destino del enclave. Sin depender de radio, eran imposibles de bloquear. Pilotados a distancia, cazaban vehículos y columnas de suministro sin previo aviso. Los intentos de romper el cerco o reabastecer fueron aniquilados en minutos, ante la impotencia de los defensores. La carretera N. Queens, última vía de escape y suministro, se convirtió en una trampa de 10 kilómetros. Cada vehículo que intentaba cruzar era cazado y destruido, dejando claro que el control total pertenecía al atacante. No adaptarse a estas tácticas y tecnologías significó que Ucrania se volviera un objetivo fácil, perdiendo el dominio del terreno. La lección es brutal. Quien subestima la logística y la innovación pierde antes de empezar a luchar. Con Kurajovo cercada y el colapso de la logística ucraniana, la iniciativa en el sur del Donbass cambia de manos. Todo el frente siente la presión de un nuevo tipo de guerra, donde la tecnología y la logística deciden el destino de ciudades y ejércitos. Cuando el barro y el agua son peores que el propio enemigo, el destino queda sellado. En plena madrugada, la voladura de la presa de Terna fue el último recurso desesperado para intentar frenar a los rusos. El plan era ganar tiempo, pero acabó sellando todas las rutas de escape para los ucranianos atrapados en el infame bolsillo sur de Kurakovo. El torrente incontrolable inundó trincheras y búnkeres, convirtiendo caminos rurales en trampas de fango. No solo la infantería quedó aislada. Tanques Leopard y blindados Bradley, orgullo occidental, terminaron varados en el lodo, convertidos en blancos estáticos para artillería y drones enemigos. Sin rutas, las tropas perdieron suministros. Sin munición suficiente, sin combustible, sin evacuación médica, la resistencia se volvió mera supervivencia. Cada herido quedaba a la intemperie y cada baja era irreemplazable. La desmoralización se propagó como una fiebre. Oficiales, abrumados por el desastre, optaron por dejar a sus hombres o ignorar órdenes de Kiev. El lema en los canales internos era uno solo: sálvese quien pueda. El mando central, a cientos de kilómetros, perdió todo control real sobre el sur. El caos reinó en las comunicaciones. Rumores de rendición, súplicas de ayuda y mensajes contradictorios saturaban las frecuencias. Día tras día, aumentaban las rendiciones y deserciones, igual que subía el nivel del agua y la presión enemiga. La factura de los errores tácticos quedó clara. Batallones enteros cercados y destruidos, la moral colapsada en el frente y la retaguardia. No fue una derrota por asalto directo, sino por el colapso total de la logística y la incapacidad de adaptarse al terreno. Con la defensa desintegrada y el centro industrial hecho escombros, el escenario está listo para el golpe final. La fortaleza caerá, y el mapa del sur del Donbass cambiará para siempre. Ahora, con Kurakovo al borde del colapso, la pregunta no es si caerá, sino cuándo. La región entera espera el desenlace que redefinirá el equilibrio de poder en el Donbass. La guerra en el siglo XXI ya no se decide con cargas heroicas ni por la voluntad de hierro de unos pocos. Todo ocurre en la sombra. La logística y la tecnología dictan el destino de las ciudades. La caída de la central termoeléctrica de Kurakovo lo demuestra de forma brutal. Aquella fortaleza de hormigón soviético cayó sin asalto masivo. Bastaron bombardeos certeros y enjambres de drones para quebrar sus muros y anular toda defensa organizada. Quien controla la térmica tiene la llave de la ciudad. Sin ella, no hay electricidad, agua ni comunicaciones. Gobernar Kurakovo es decidir sobre la vida y la muerte de sus habitantes y de cualquier resistencia en el sur del Donbass. Este episodio revela una verdad incómoda. El heroísmo o la tecnología por sí solos no bastan. La superioridad logística y la inteligencia precisa deciden el resultado mucho antes del combate. Se luchó, pero la batalla ya se había perdido en los almacenes vacíos y las rutas cortadas. Ignorar los cuellos de botella logísticos costó caro. Primero en vidas, luego en influencia y finalmente en la posición estratégica. Cada camión perdido, cada convoy interceptado,
Fue un clavo más en el ataúd de la defensa ucraniana. Con Kurakovo fuera de manos ucranianas, la estepa queda abierta hasta Pokrovsk. Lo que ayer era una línea defensiva, hoy es un desierto vulnerable, donde solo la logística y la resistencia podrán frenar el avance ruso. Ahora, mientras el frente se reconfigura, las fuerzas ucranianas deben decidir cómo y dónde reagruparse. La guerra entra en una fase aún más incierta. El próximo mapa se está trazando en este instante. ¿Podrás verlo antes de que se cierre la ventana de oportunidad? Más allá de los titulares y los mapas saturados de flechas, la verdadera batalla se libra en otro plano. En Kurakovo, la derrota empezó mucho antes de la primera explosión. Fue la logística la que se quebró en silencio, anulando toda esperanza de resistencia efectiva. En toda guerra moderna, el pulso real es entre abastecimiento, anticipación y adaptación. Cuando las rutas se vuelven trampas, los informes se ignoran y la tecnología rival evoluciona. Cualquier ejército que no lea estas señales está condenado. Perder la logística es perderlo todo, incluso antes de que los mapas oficiales cambien de color. No se trata solo de una ciudad ni de material perdido. Lo que realmente está en juego es el futuro de una región entera, el sacrificio de reservas de élite y la credibilidad de un mando. El destino de quienes confiaron en una planificación ciega se decide mucho antes de la última retirada. La diferencia entre sobrevivir y desaparecer en la próxima crisis depende de una sola cosa: identificar patrones antes que nadie. Esta historia exige más que conclusiones fáciles. Nos desafía a mirar donde pocos miran. ¿Cuántas veces en la historia militar o civil el destino se selló no en la batalla, sino en la gestión, o el descuido letal, de la logística y la inteligencia? Ahí, y no en los titulares, se juegan las victorias y derrotas que luego todos intentan explicar. La nueva crisis ya se perfila. ¿Detectarás los puntos críticos antes de que desaparezcan del radar?